La paz total del gobierno de Petro se basa en una política de Estado para negociar con las bandas armadas o someterlas a la justicia. Pero con los últimos acontecimientos en el Catatumbo, producto del enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC, esa paz total con respecto al ELN se está haciendo agua, ya que en esa región han muerto más de 80 personas, hay miles de desplazados y varios heridos. Porque un Estado social de derecho se tiene que fundamentar principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 manda que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Y eso necesariamente lo tiene que hacer respetar un Estado. Pero definitivamente en esta paz total que busca el gobierno de Petro, no se puede pasar por alto lo que ha sido la guerrilla marxista, que se fundamenta también en la teología de la liberación del ELN, que en varias oportunidades ha dialogado y ha negociado con el gobierno sin resultados concretos. Todo esto comienza desde hace más de 50 años, cuando se pretendió llegar a acuerdos entre el gobierno del entonces presidente Alfonso López Michelsen y el ELN, después de la famosa Operación Anorí en Antioquia. Y no se llegó a acuerdos, producto de que el ELN logró fortalecerse con la construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas, que le llevó a conseguir gigantescos recursos económicos. Este oleoducto fue construido por la Mannesmann, que era una subsidiaria de la Occidente, que era dirigida por el judío Armand Hammer, que curiosamente fue muy cercano a Vladimir Lenin en Rusia, a Stalin, a Nikita Khrushchev y a todos los gobiernos comunistas de la Unión Soviética. Entonces, con estos recursos que consiguió el ELN vía la extorsión a la Mannesmann, fue que se fortaleció y posteriormente hizo algunas negociaciones con el gobierno de Belisario Betancourt, de Virgilio Barco, con el gobierno de César Gaviria, con el gobierno de Samper. También estuvieron en Alemania con el gobierno de Pastrana negociando, pero eso no condujo a que se materializara la paz política
con esa guerrilla. También negoció con el gobierno de Álvaro Uribe, pero tampoco se concretó nada serio. Después con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero eso ha sido algo endémico con respecto a ese grupo armado que abraza los dogmas comunistas de Marx y la teología de la liberación, que fue un montaje que la KGB de la Unión Soviética hizo en plena Guerra Fría a principios de los años 60 del siglo pasado. Y se buscó también negociaciones con el gobierno de Iván Duque, pero este grupo terrorista le metió un carro bomba a la Escuela General Santander, donde murieron varios cadetes que estaban estudiando en esa entidad. Eso ocurrió en el mes de enero del año 2019, lo que llevó a que se rompieran los diálogos con ese grupo armado. Y el actual gobierno ya lleva más de 2 años y medio negociando con el grupo armado del ELN, pero las negociaciones se han roto de acuerdo a lo dispuesto por el señor presidente Gustavo Petro. Pero ante la violencia armada que ha vivido Colombia durante los últimos 70 años, que indudablemente no hay que negarlo, es una violencia que fue propiciada por los grupos marxistas, leninistas para la toma del poder. Y eso no solamente sucedió en Colombia, porque al amparo de la Guerra Fría, la Unión Soviética, a través de Nikita Khrushchev, planteó en el mes de febrero de 1961 que su país apoyaría a todos los grupos armados en cualquier parte del mundo. Y en América Latina fueron impulsados por Cuba, que organizó 26 grupos guerrilleros en 13 países de América Latina. Y de ahí también surgió el ELN. Esta guerrilla, que se fundamenta principalmente en una doctrina marxista que concibe a la violencia como paradera de la historia y a la lucha de clases como un ajuste de cuentas o vendetta, subrayando que desde el punto de vista comunista, mientras que el presidente Petro, un marxista, considera que hay que impulsar las reformas para su enfoque socialista, el ELN plantea una revolución violenta para aplastar cualquier disidencia que en esa revolución violenta se presente. De manera que la cuestión ideológica no hay que dejarla de lado frente a la concepción
comunista del marxismo, cosa que la democracia liberal no ha sido capaz de asumir, o sea, desarrollar una lucha ideológica que contrarreste fetiches como el del materialismo histórico y el de la lucha de clases que maneja el marxismo. Y producto de eso es que logra enajenar y adocenar a los sectores juveniles, especialmente en las universidades públicas. De manera que estas guerrillas no se fortalecen únicamente con el reclutamiento obligado, sino que se han fortalecido producto de su dogmática y producto de su ideología que busca vender de pronto un futuro de felicidad que es mentiroso y absurdo y se ha demostrado en la práctica. Así de que hay que recordar que dentro de esa violencia endémica que ha azotado al país, alguien decía que en Colombia era más fácil armar una guerrilla que un sindicato. Y no solamente se arman guerrillas, sino grupos armados de diferente pelambre. Así que el énfasis en la lucha ideológica lo tienen que hacer los demócratas, porque la ventaja del marxismo en Colombia es que ha ganado organizaciones estudiantiles, sindicatos, organizaciones campesinas y organizaciones sociales que de una u otra manera en la práctica fortalecen al marxismo-leninismo en sus diferentes expresiones. Así que para tener un Estado fuerte, eficaz y grato para los colombianos, hay que cambiar de estrategia frente a las diferentes bandas armadas y empezar una batalla cultural para confrontar todos esos sofismas marxistas que enajenan y le lavan el cerebro principalmente a la juventud. Muchas gracias.